Así que yo me preguntaba de la seriedad de las cosas que nos decían, por ejemplo, mediante las cartas que nos llegaban a las congregaciones mientras estuvimos encerrados, ¿no? La conclusión fue de que me señalaron, ¿no?, como mala compañía. En cambio, ellos, en sus cartas, o en una de sus cartas por lo menos, hacían una alegación, una afirmación, supuestamente médica y científica, y cuando uno le requería la fuente, no la tenían. Supuestamente, en teoría, entre los testigos tendría que, el índice de mortalidad tendría que ser mucho menor al superintendente de grupo y pedirle que me confirme si era que me habían señalado o no, y me dijo que sí, me habían señalado. Por eso, la pregunta es, si una persona se nota que aún estando en la congregación, se la pasa todo su tiempo y sus energías en cosas que realmente no edifican y no sirven y son vanas, la pregunta es, ¿será una buena compañía? Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy tengo con ustedes a un gran amigo de Argentina. Él se llama Daniel Retamoso. Nos trae parte de su experiencia, que no me quiero adelantar sobre muchos detalles, un tema muy interesante en su vida, que si bien desde pequeño ha estado dentro del grupo de coerción de los Testigos de Jehová. Y el día de hoy nos hablará acerca de todo este procedimiento que él ha tenido dentro de esta secta coercitiva y a lo que se ha enfrentado últimamente en estos 3 últimos años, que si bien aquí podemos decir o podemos abogar al pensamiento crítico, muchas personas que están al interior del grupo de coerción tienen ya prácticamente activado su pensamiento crítico y un ejemplo de ellos es Daniel Retamoso. Pues bien, Daniel, te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación para poder dialogar, platicar, para que esta información llegue a todas las personas que apoyan la comunidad de ex testigos, pero también, ¿por qué no decir?, a aquellas personas que, como ya comentaba anteriormente, han activado su pensamiento crítico y que se encuentran al interior del grupo de coerción. ¿Cómo te encuentras, Daniel? ¿Qué tal, Jimmy? Buenas madrugadas para mí. Buenas madrugadas. También aquí, por acá, buenas madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Gracias. Bien, gracias a vos por haberte interesado en mi caso. Y bueno, estoy dispuesto a contar mi experiencia, que es reciente. Es decir, es reciente y también tengo experiencia eh, tiempo atrás en el tiempo, ¿no? Justamente, valga la redundancia. Claro, por supuesto. Sí. Oye, Daniel, pudiéramos empezar con una pregunta esencial y fundamental. ¿Desde hace qué tiempo tú estás dentro del grupo de coerción Testigos de Jehová? Bueno, yo me bauticé el 13 de enero de 1990, Ok. quedé bautizado ya 33 años Sí. cumplidos. Y bueno, obviamente empecé a estudiar 2 o 3 años antes. Más o Así menos, que, ¿qué edad tendrías? Más o menos. bueno, cuando me bauticé tenía 15 años, así que cuando empecé a estudiar, aproximadamente 12 años. Ok, correcto. 12 años. En Muy el joven. año, sí, en el año 87. Ya en Ujú. el año 88 ya daba mis primeras asignaciones en la Escuela del Ministerio Teocrático. Ok, correcto. ¿Fue natural tu, digamos, tu despertar? Bueno, antes de eso, tus papás, tus hermanos, bueno, no sé, en relación a tu familia, ¿también estaban estudiando la Biblia en conjunto todos? ¿O fuiste tú uno de los primeros, después tu familia? ¿Cómo estuvo el tema ahí? No, yo fui uno de los últimos. Ok. Otros Ah, integrantes de mi familia fueron los primeros en empezar a estudiar, ¿no? ok. Mi mamá, después mis hermanos, y de todos los hermanos mayores, yo fui el último. Ujú. Así que eh, mi papá también estudió, pero bueno, él falleció ya
justamente fue pocos días antes de que yo me bautizara. Él llegó a Oh, estudiar, pero no llegó a bautizarse. no llegó a bautizarse. Ok, correcto. ¿Tu mami sí también estudia con los Testigos de Jehová o es parte integrante, más bien dicho, de este grupo de coerción, ¿verdad? Claro, ella es la primera que se bautizó. Sí, Ok, sí, la que perfecto. llevó la delantera. Muy bien, correcto. ¿Cuál fue tu vida durante esos años que pasaron después de tu bautismo dentro de una congregación? ¿Cómo fue tu vida ahí? Al comienzo, bastante bien, tranquilo. Tranquilo hasta cierto punto, porque acá en Argentina, justo en ese tiempo hubo una crisis económica bastante dura, que Ujú, la conocí como la hiperinflación. Así que a nosotros como testigos tuvimos que hacer muchos sacrificios, porque, por ejemplo, nos tocaba reunirnos a 6 kilómetros de mi casa ok, y muchas veces no teníamos para tomar el colectivo, o acá le decimos colectivo al ómnibus, ¿no? Al medio de ok. transporte, y muchas veces íbamos caminando esos 6 kilómetros hasta la reunión. 6 kilómetros. Oh, muy pesado, ¿no? Y de regreso después. Y había ocasiones en que de vuelta nos traían por ahí algunos hermanos de la congregación, ¿no? Había Ujú. veces que íbamos en bicicleta también y volvíamos en bicicleta, pero sí, era un sacrificio, sobre todo para ir caminando en verano, con el calor, tardábamos más o menos 1 hora y media en llegar. ¿Cuál Así que fue, era, perdón, cuál era el pensamiento para hacer, digamos, tremendo sacrificio? Porque o sufrimiento, más bien dicho, ¿no? Porque 6 kilómetros, hora y media de recorrido. ¿Cuál era el objetivo de ese sufrimiento? claro, ¿no? Es decir, nosotros no lo veíamos como un sufrimiento porque obviamente estábamos convencidos de que estábamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos, ¿no? Y en base a esa creencia, bueno, uno hacía ese sacrificio como muchos otros. Trabajar en el Salón del Reino hasta altas horas de la noche, muchas madrugadas pasamos trabajando en el salón que se estaba construyendo Ujú. y eran jornadas agotadoras, pero bueno, nosotros obviamente lo hacíamos convencidos de que estábamos haciendo lo que Dios quería. Claro, claro, por supuesto. Ahora, Daniel, durante todo este tiempo de 33 años de estar dentro de este grupo de coerción, hubo algunos flachazos, voy a adelantarme a ese punto, hubo algunos flachazos de buen juicio en el sentido de que había cosas que te llamaban la atención, vamos, en el sentido de que no concordaban o no caían en la realidad o que te parecían exageradas o como que no cuadraban. Sí, sí, sí los hubo. Eh, Había cosas que por ahí no terminaban de convencerme, pero bueno, uno las aceptaba porque, Claro. como se nos decía siempre, bueno, si no lo entiende, hermano, ahora usted a tal o cual punto, bueno, ya con el tiempo Mm, se esclarecerá. Y bueno, y uno para evitar conflictos dejaba pasar ciertas cosas, ¿no? Pero en mi claro. caso había ciertos puntos que yo eh, tenía la duda, o al menos no me convencían, ¿no? Eh, eh, sí, hubo varias cosas. Podría citar algunos ejemplos, pero Ujú. este, bueno, en este momento no se me viene ninguno a la mente, pero Ok, no te preocupes. Claro, claro. ¿Qué cambios doctrinales, Daniel, te tocaron vivir? y bueno, varios, del 90 hasta esta parte, muchos. El que más recuerdo fue quizás el de las otras ovejas, o el de, mejor dicho, la parábola de las ovejas y las cabras, en Ujú, el año 97 más o menos que salió una atalaya. ujú, Que bueno, fue algo que costó asimilar, ¿no? claro, Pero quizás una de las más conocidas, bueno, fue la de la generación traslapada, que fue ya unos 10 años atrás más o menos. Eso sí fue algo que me sorprendió porque eh, guiados por el mismo razonamiento de la organización, ellos decían, bueno, que uniendo la generación de 1914 hasta
la que se unía con la generación de Frederick Franz, ¿no? Es decir, conformaban una sola generación, ya esas dos, por eso es traslapada. Y yo me acuerdo que lo primero que pensé ahí fue, eh, entonces, si utilizando este criterio, a esta generación la podemos alargar indefinidamente, porque podemos agregarle una generación y ya quedaría conformada una nueva generación, ¿no? Y si no llega al fin, cuando termine esa generación, le podemos agregar otra generación de ungidos. Es decir, Mm. con ese nuevo criterio que la organización sacó de la generación traslapada, esta generación se la podía hacer eterna, porque se podían, con cualquier excusa, que los testigos nunca cuestionábamos, se podían ir agregando generaciones y generaciones de ungidos por tiempo indefinido. Pero obviamente yo a esta observación que hice no la expuse demasiado, ¿no? Porque no quería tener conflictos, la verdad. Daniel, ¿algún cambio que hayas visto y que en un momento dado hayas pedido explicación alguna, y que no se te haya dado o que te hayan incluso tapado la boca o que te hayan incluso, pues no tanto censurado, sino que te hubieran llamado la atención severamente, en el sentido de que no pusieras en cuestionamiento o en duda las órdenes o las doctrinas establecidas por el cuerpo gobernante En los primeros años no. Esto se dio más bien en estos últimos años. en estos Eh, últimos años? claro, es decir, yo nunca tuve problemas en el sentido de que me llamaran para la sala B, ¿no? O la segunda sala, como se dice. Por ahí más que nada para darme ánimo en cierto momento de mi vida que yo, bueno, estaba deprimido justamente por no estar a la altura eh, de los requerimientos de la organización, ¿no? Claro. Yo trataba de hacer todo al pie de la letra, inclusive en materia de estudio y de lectura. Ujú. Eh, yo me costaba un montón leer los artículos de la Relación y Despertar de principio a fin, y cuando no lo lograba, bueno, era algo que hacía que me sintiera culpable, en eso y en otros aspectos, ¿no? Pero la primera vez que se reunieron conmigo para de alguna manera llamarme la atención fue aproximadamente en el 2018, 2017, Ajá. eh, por compartir en mis estados eh, o en Facebook, en ese entonces creo que no tenía estado, Ujú. cierta información que yo, bueno, estaba investigando y que no era del agrado del cuerpo de ancianos de la congregación. Ajá. Eh, ¿por qué, por qué, qué es lo que compartiste? Perdón, si se puede saber. Sí, a mí me interesó mucho siempre todos los temas relacionados con el cuidado de la salud y la medicina. Ok, Yo ya desde los años 90, 91, apenas empecé a ser testigo, empecé a leer libros de medicina natural, por ejemplo, ok. y me atrajo mucho ese tipo de temas y siempre investigué en la medida de lo posible. Ujú. Una cosa me llevó a la otra y bueno, me interesé mucho por el tema eh, no quiero dar el nombre por YouTube, ¿no? Pero Ok. de las VAC, ¿no? De las inyecciones, de los pinchazos. Ah, ok, ya entendemos, claro. Eh, Fue algo que empecé a investigar desde hace mucho tiempo atrás, después lo dejaba, lo agarraba, y bueno, en el año 2018 empecé a investigar más profundamente, ya trabajos de científicos que no gozaban de cierta popularidad justamente por dar a conocer la otra cara, ¿no? de estas inoculaciones. Ujú. En ese entonces eran las inoculaciones comunes y corrientes, no las Sí, que llegaron ahora en estos últimos años, ¿no? sí, 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 claro. A ver, una pregunta. Para el 2017-2018, Daniel ya estaba viendo temas relacionados con el activismo, o esto lo hacías por tu propia iniciativa, por temas de inquietudes personal, de inquietud personal, perdón. No, inquietud personal, siempre investigación personal y Ujú. nada relacionado con el activismo. De hecho, el primer video que vi de activistas fue recién el año pasado, no hace todavía un año. Fue en más o menos noviembre
del 2022, del año pasado. Ah, ok. Siempre, siempre, aunque no era por ahí información que la sociedad daba mediante sus revistas, yo investigaba por otros medios, ¿no? Es decir, eran artículos científicos, escritos por médicos, eh, no eran nada, entre comillas, apóstata de lo que se habla a veces ahora, ¿no? Claro, por supuesto. Ante este cuestionamiento, Daniel, una pregunta. ¿Tú cómo veías todavía hasta 2017, 2018, 2019, 2020 el activismo? ¿Tú cómo lo veías? ¿Lo veías mal o comenzaba o te ponían alguna inquietud, aunque no lo habías visto, pero te inquietaba saber qué hablaba el activismo o en este caso los famosos canales de apostasía? Porque tal vez para ti no era activismo, sino para ti era un tema de canales apóstatas. ¿Tenías alguna inquietud al respecto o alguna crítica al respecto para ese tiempo? No, yo lo veía todo esto como nos dice la organización que tenemos que verlo, como algo malísimo, lo Mm, peor que puede haber, y por lo tanto yo no entraba a este tipo de páginas, ¿no? Eh, ni siquiera sentía curiosidad por ahí. ok, Veía algún título de algo, pero más que nada relacionado por ahí con ciertos temas, como puede ser lo de las transfusiones de sangre o algo así. ok. Porque por ahí es lo que aparecía, la verdad que no me acuerdo por qué era que me aparecía ese tipo de información, pero era algo esporádico, no era algo continuo, ¿no? Lo menciono como un ejemplo. Ok, sí, claro, por No supuesto. era algo que me llamaba la atención porque yo, como la mayoría de los testigos, le tenía terror a este tipo de información porque se demonizaba a las personas que presentaban esta información. Ok, perfecto. Yo por lo menos llegaba a sentir verdadero terror, ¿no? Porque se nos metía eso en la cabeza, en la mente. Teníamos ese concepto de aquellos ex testigos o de aquellas personas que Ujú. justamente hablaban en contra de la organización. Lo único que, bueno, hacían era dar una información que podía ser cierta o no, pero que uno podía comprobarla o verificarla. Claro, por supuesto. Es decir, ahí podemos entender un poquito cuál es el pensar y el sentir de muchos integrantes o adeptos al interior del grupo de coerción y sentir un verdadero terror en poder ver información apóstata, ¿verdad? Información que en un momento dado pudiera destruir tu espiritualidad, ¿no? Pero bien. Ahora, Daniel. Hay un punto de quiebre por ahí, un punto en el cual no sé si pudiéramos platicar al respecto de muchos detalles. Es que, pues, vamos, audiencia, lo que ha vivido Daniel hasta este día ha sido muy fuerte. Todo, al parecer, iba muy bien hasta que te llamaron la atención, ¿no? Con esta información que estabas investigando, pero eso se puede decir que no es nada con lo que actualmente estás viviendo, ¿verdad? ¿En qué momento hay ese despertar de cuestionamientos con respecto a lo que estaba sucediendo allá en el 2020? La famosa, vamos a llamarlo así, pandemia. Bueno, bueno, la llamamos así entonces. Yo nunca la llamé así porque eh, no me parecía el nombre correcto. Ok, La llamé de otra manera. Para mí siempre fue una falsa pande. ok. eh, y de hecho, bueno, lo pude demostrar, tengo la manera de demostrarlo. Pero sí, fue a principios del 2020, que de hecho yo esperaba con ansias qué postura iba a adoptar la organización en este aspecto. Porque yo, bueno, tiempo antes también, aparte del tema de los pinchazos, venía investigando mucho sobre otro tema que siempre me llamó la atención porque le tenía terror también, que era lo relacionado con no sé si YouTube censura esto, pero tiene que ver con el VIH
SIDA. Creo que no lo censura. Ok, adelante, no hay problema, adelante. Este, pero me interesó muchísimo el tema porque, bueno, era algo también a lo que yo le tenía terror, eh, por la propaganda, ¿no? De que uno se podía de la nada por ahí contagiar y morirse de esto, ¿no? Es decir, Mm, yo como testigo obviamente nunca estuve expuesto supuestamente a esta enfermedad porque no pertenecía a ningún factor de riesgo, ¿no? ok, De los que ya sabemos cuáles son los más conocidos. sí. Pero en la práctica uno se podía contagiar si sin querer tocaba la herida de otro, si uno tenía una herida, jugando al Ujú, fútbol, por ejemplo, ¿no? Por eso es que en el fútbol hay ciertas reglas que hay que respetar cuando dos jugadores se lastiman o un jugador se lastima. Bueno, teóricamente uno se puede contagiar, entre comillas, simplemente estando lastimado. Si yo estoy lastimado y otro que tiene esta supuesta enfermedad está lastimado y se unen las heridas, me puede pasar el supuesto bicho, ¿no? ok, ujú, Así que me interesó mucho este tema y descubrí cosas que no sabía, que la organización no me había dado a conocer y ujú, que tampoco la ciencia oficial me había dado a conocer, ¿no? Pero ok, yo fui contrastando y verificando información y bueno, llegué a conocer la otra versión. Así que ya para el 2020 lo que yo esperaba era ver qué iba a decir la organización con respecto a este supuesto nuevo bicho, ¿no? claro, Porque yo ya tenía la convicción de que no era tan así como nos estaban empezando a contar las cosas al respecto de eso. Y yo abrigaba la esperanza hasta cierto punto, no tenía tampoco demasiadas expectativas de que la organización eh, dijera la verdad sobre este asunto, ¿no? O al menos lo que yo conocía como lo que era la verdad, lo que yo había aprendido, ¿no? Básicamente, yo lo que había aprendido con el asunto del VIH era de que los test PCR no servían para diagnosticar, como lo había explicado claramente el creador de la técnica de PCR, ¿no? Kary Mullis, que ganó el premio Nobel por inventar esta técnica. Yo sabía por él, por el creador, de que esta técnica no servía para diagnosticar. Y cuando al principio del 2020 se empezó a decir de que para diagnosticar los casos bueno, de esta nueva enfermedad ok, se iban a utilizar esta técnica, yo dije, bueno, esto es un otro fraude, ¿no? No sé si la palabra se puede decir en YouTube. Creo que sí, fraude. Claudia, sí, 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 sí. Eh, Así que bueno, yo la verdad que al principio del 2020 empecé a ver qué era qué postura iba a adoptar la organización con respecto a este tema, porque yo ya tenía pruebas suficientes de que no eran las cosas tan así como nos contaban. Ujú. Una pregunta, ¿qué podemos entender y para la audiencia como PCR? PCR, ¿verdad? ¿Lo mencionas así? Claro, es el test, las siglas son en inglés, eh, son los famosos hisopados que después nosotros llegamos a conocer, Mm, utilizan esta técnica, ¿no? ok, Tiene que ver con la reacción en cadena de la polimerasa, que es en español. ya, Eh, Sería la traducción de lo que en inglés se dice PCR, ¿no? O se deletrea PCR por sus siglas en inglés. ok, Que fue lo mismo correcto. que se utilizó, bueno, durante estos últimos 3 años para diagnosticar, ¿no? Bueno, esta misma técnica se utilizó en los últimos años de la supuesta epidemia de SIDA, ¿no? Al principio se utilizaron otros test, pero en la parte final se utilizaba esta técnica, la Ujú, del testeo PCR. ok, correcto. De hecho, Ahora, adelante, adelante. no, si sirve de paso, yo si tengo en mi investigación conseguí un prospecto de una empresa que hacía estos test que claramente decía que no se debía usar para diagnosticar, sino solo para investigación, ¿no? O sea que el mismo fabricante en su prospecto decía que estos
estos kits de test PCR no se tienen que usar para diagnosticar, sino simplemente para utilizar en el campo de la investigación. Son útiles, pero no para diagnosticar. Y sin embargo, se utilizó esta herramienta para diagnosticar. Diagnosticar. Ujú. O sea que, si vamos al caso, los resultados que se dieron fueron todos falsos, porque no fueron creados con ese propósito. La técnica no fue creada con ese propósito, ¿no? Sin embargo, se la utilizó para eso. Ok, ok, correcto. Ahora, esto tú lo expusiste porque lo compartías en tus estados y lo llegó a ver el cuerpo de ancianos o la congregación y pues prácticamente hubo una incomodidad por parte del cuerpo de ancianos. ¿Y qué te dijeron? Sí, bueno, yo desde el comienzo, bueno, no desde el comienzo mismo, pero a los pocos meses quizá, Ujú, empecé a publicar en mis estados las cosas que yo iba investigando, ¿no? Primero, bueno, las verificaba, las comprobaba, cosa que no fueran una fake news, ujú, sino que fuera información oficial y que se pudiera contrastar. ujú. Y bueno, iba publicándolo en mis estados, siempre con todo el miedo del mundo, porque yo sabía de que me estaba poniendo en la vereda de enfrente de lo que ya para ese entonces la organización estaba publicando, porque empezó a sacar, todos los meses empezó a sacar informes, los informes del cuerpo gobernante. Ok. La verdad que estos informes para mí fueron eh, causa de mucha amargura y de mucha angustia, porque eh, yo, al saber lo que ya sabía, que para mí no era cierto, escucharlo de estas personas que supuestamente, perdón, tenían eh, casi comunicación directa con el Creador, con Dios, Ujú, a mí me hacía muy mal. Yo pasé unos años, no por miedo al bicho ni nada de eso, para nada. Este, yo prácticamente ni me cuidé de ninguna manera de las que recomendaban, ¿no? ok. Pero eso sí me creó un conflicto tremendo, porque decía, ¿cómo puede ser de que el Dios que lo sabe todo no les dé esta información a ellos? O al menos que a nosotros nos dijeran, bueno, miren, existen los que dicen esta cosa o están o divulgan esta información, y también están los otros, ¿no? Que cada cual por ahí elija qué creer, pero no. La postura de la organización siempre fue a favor del relato oficial. Y esto a mí, por ejemplo, me causó mucha angustia, porque yo realmente hasta ese entonces creía de que el cuerpo gobernante podía llegar a ser el medio que Dios utilizaba para darnos lo que necesitábamos, ¿no? Ujú. De hecho, Ahora, no, adelante, adelante. sí, de hecho, bueno, yo escuché todos los informes del cuerpo gobernante, lo escuchaba, aunque me producían una sensación en el estómago terrible, los escuchaba y anotaba mis observaciones, cosa que quizás a otros no le hubiese gustado lo que yo anotaba, pero lo hacía para después más adelante acordarme en qué parte de dicho informe se dijo tal o cual cosa. Es por eso que yo hasta el día de hoy, yo sé ubicar en cierto informe dónde se dijo tal cosa, dónde eh, se dio cierta cifra, porque se daban cifras en los informes. Y bueno, tengo los cuadernos que utilizaba como borrador para esto. Oye, Daniel, una pregunta para ti. ¿Cuál era el tema de sospecha? ¿Cuál era el tema digamos, que a ti te movía en un momento dado? Aquello que incluso decías, hay algo raro aquí. Pues fíjate, Daniel, que es interesante lo que tú comentas, tus inquietudes respecto a este campo de la investigación relacionado con la medicina y todo lo que tiene que ver exactamente con el tema de los pinchazos, ¿no? Fíjate que antes de hacerte una pregunta interesante, sabemos, tal vez o posiblemente sepas acerca de aquellos campos en donde la Watchtower está
digamos, invirtiendo un buen billete, una buena plata, una buena lana. Y entre esos campos se encuentra el campo de la investigación médica. Francisco Bonatti Bonet hace algún tiempo hizo referencia para un programa llamado La Sexta, que es un programa español sobre un dato en donde dentro del campo de la medicina, pues hay acciones invertidas en Regeneron, Merck Thermo, Medtronics, Abbott y Becton, y son algunos de los laboratorios en temas de investigación médica. Son laboratorios o son nombres que por lo regular no son muy comunes para digamos, para la gente. Sin embargo, para aquellas personas que están relacionadas o interesadas o que estudian sobre este tema del campo de la medicina, pues prácticamente podrán relacionarlos. Y este tipo de laboratorios están relacionados con la elaboración de productos utilizados para efectos de transfusiones sanguíneas o incluso, ¿por qué no llamarlo también para soluciones de transfusiones? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con esta área, algo que incluso Francisco Bonatti Bonet, que es español y que también le daba esta información a la Sexta, a este equipo de investigación sobre esta doble moral que tenía el corporativo de la Watchtower, cuando realmente muchos de sus principios morales está en el tema de decirle a sus propios adeptos que no incurran en este tipo de actividades que se consideran antibíblicas. Pero bien, después de después de esta breve información, como una forma de recordatorio para la comunidad que está apoyando el activismo, ¿sí? Versus testigos de Jehová, como también les suelo llamar. Ahora mi pregunta que yo te haría, Daniel, es acerca del tema de tu inquietud para poder investigar todo esto que nos estás dando ahorita. ¿Estaba relacionado con qué? O cuál era aquello, o qué era, perdón, aquello que te estaba moviendo en cuestión de incertidumbres? ¿Qué era realmente? Bueno, como dije antes, en el campo de lo que es la salud, Ujú, eh, me interesó bueno, por que era lo que me convenía personalmente, ¿no? Qué cosas claro, podía hacer yo para tener una buena salud. ok. Y este fue un punto en el que sí, siempre me llamó la atención de la organización, que la organización siempre estaba respaldando o dando información procedente de por ahí de un solo lado, ¿no? Que era de la medicina por ahí oficial. Era muy raro de que en las publicaciones sacara temas por ahí de lo que ahora se conoce como medicinas alternativas y eso, pero me llamó la atención eso y me llamó también mucho la atención de que cuando mencionaba las causas de muerte, por ejemplo, a nivel mundial, siempre alistaba, bueno, las que son conocidas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, Ujú. el cáncer, que siempre están ahí en el tope del ranking, pero Las nunca crónicas, nombraba, ¿no? claro, sí, sí, pero nunca nombraba las causas de muerte que están por ahí en tercer o cuarto lugar, ¿no? Reconocido por investigadores del tema. Hay un danés que en su libro da estos informes, que es las muertes relacionadas con los productos farmacéuticos. Eso Mm, me llamó la atención poderosamente porque hay una cantidad enorme de todos los años muertos por mala praxis, por efectos secundarios de muchos fármacos, mm. o, en fin, cosas relacionadas directamente con los tratamientos médicos. Y esto era algo que la organización nunca, al menos yo nunca lo vi, publicaba así en sus estadísticas de causas de muerte a nivel mundial. Eso por citar un ejemplo nada más. Ok, correcto. Bien. Ahora, Quería ver, dime, adelante. porque me parece que quedó un poco en el aire la pregunta, una de las preguntas anteriores, que era acerca del cuerpo de ancianos, cuando veía en mis estados lo que yo publicaba, Ah, bien. Sí, adelante. la reacción de ellos, ¿no? Ujú, Este, la cuestión fue de que, bueno, empezaron a citarme por Zoom,
por Zoom porque obviamente estábamos todos encerrados, ¿no? Ok. Los salones estaban cerrados, así que todo era por Zoom. Y ya empezaron a citarme. Bueno, yo accedí siempre con toda la buena disposición, ¿no? Ujú. Siempre con cierto temor, porque yo sabía eh, qué era lo que estaba provocando mi postura, ¿no? Así que bueno, a pesar de tener cierto temor, bueno, yo siempre accedí y estuve dispuesto a colaborar y a atenderlo. Así que entonces Ujú. Adelante, adelante. sí, se reunieron unas 4 veces conmigo por Zoom, perdón, por Zoom no, Ujú. por videollamada de WhatsApp. 4 veces diferentes en distintas épocas del año, entre los años 2020 y 2021, antes de que me señalaran, porque después de todo esto, la conclusión fue de que me señalaron, ¿no? Como mala compañía, por compartir en mis estados información, ¿no? Que era oficial y que cualquiera podía comprobar, porque yo me tomaba inclusive ese trabajo que la organización no se tomaba, ni los ancianos, por ejemplo, de citar las fuentes de las afirmaciones que hacían. Yo llegué a llamar a la sucursal de Argentina una docena de veces pidiendo las fuentes de las cosas, de las afirmaciones que hacían en las cartas que nos mandaban a las congregaciones durante estos años, ¿no? Ujú. En cierta ocasión llamé directamente a la sucursal de Argentina pidiendo a ver cuál era la fuente que ellos tenían para decir, por ejemplo, de que había estudios médicos que respaldaban o hablaban bien o favorecían las inoculaciones, ¿no? Ujú. Así que bueno, me pareció serio de mi parte llamar a la sucursal y pedir la fuente de esa afirmación que hacían y no supieron dármela. Llamé una vez, no me las dieron, averiguaron por ahí, fueron a preguntar a ver si las tenían, no las tenían. Y después, unos meses después, volví a llamar sobre el mismo asunto y tampoco mi solicitud fue satisfecha. Ujú. Así que esto, la verdad que me hizo preguntarme también muchas cosas, esto y muchas otras cosas, ¿no? Porque hacían afirmaciones. A nosotros en la Escuela del Ministerio Teocrático siempre se nos decía, bueno, ustedes para tal declaración en sus discursos tiene que citar la fuente, ¿no? Cosa que sea algo creíble y verificable. En cambio ellos, en sus cartas, o en una de sus cartas por lo menos, hacían una alegación, una afirmación, supuestamente médica y científica, y cuando uno le requería la fuente, no la tenían. Así que yo me preguntaba de la seriedad de las cosas que nos decían, por ejemplo, mediante las cartas que nos llegaban a las congregaciones mientras estuvimos encerrados, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Aquí mencionaste algo interesante. Primero, bueno, mencionaste tres puntos importantes. El tema de que tú estabas solicitando la fuente. Existía también, por otro lado, un temor y después fuiste señalado por mala compañía. Vamos, fuiste señalado por el hecho o acusado por ser una mala compañía. Y todo por cuestionar. Pero, para iniciar, cuál era tu temor que tú tenías en un momento dado al ser citado con los ancianos? Y bueno, uno como testigo siempre le tiene terror a los comités judiciales. Es decir, ¿Ok? yo creo que ningún testigo debe desear ser citado a un comité judicial porque si bien uno como testigo no tiene un conocimiento profundo de todo lo que implica un comité judicial, eso yo lo llegué a conocer después, obviamente no es nada bueno. Es decir, si a uno lo citan a un comité judicial o lo citan a la sala B, es porque uno ha hecho algo malo y puede tener un castigo, una reprimenda. Y eso es algo que un buen testigo no desea. Así que sí, obviamente yo contemplé esa posibilidad de que podían quizás llegar a ser un comité judicial porque uno de los ancianos, en una de las últimas reuniones que tuvimos por videollamada, Ujú. como que me dio esa advertencia, ¿no? No fue una amenaza directa, pero me dio a entender eso, ¿no? Porque me dijo, bueno, si vos, Daniel, persistís en esa actitud y haciendo lo que estás haciendo, bueno, podemos llegar y bueno, puntos son supresivos, ¿no?
Es decir, como que iban a tomar otro tipo de medidas ya no se iba a quedar en lo que eran nada más las reuniones por videollamadas para sugerirme que no publicara ciertas cosas en mis estados, ¿no? Yo por lo menos lo tomé de esa manera, de que era una advertencia de que iban a tomar otro tipo de medidas si yo seguía en esa postura, ¿no? Ok. Bueno, Ahí, adelante, perdón, adelante. después de eso, tiempo después, bueno, me señalaron. Una de las cosas que por ahí obviamente no les gustó a al cuerpo anciano, porque quedó mal visto, fue cuando yo en mi estado empecé a nombrar a la organización. ¿Por qué? Porque yo en los análisis que hacía de la información que presentaba el cuerpo gobernante en sus Ujú, informes, por ejemplo, la cantidad de muertos que había con el diagnóstico bueno, de esta enfermedad, ujú, sí. eh, en varios de sus informes, bueno, presentaban esta estadística y yo las comparaba con la información oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y yo como había aprendido a sacar, bueno, los porcentajes y a diferenciar lo que era la letalidad y la mortalidad, teniendo las cifras del cuerpo gobernante y las cifras que daba la Organización Mundial de la Salud, Ujú, llegué a darme cuenta de que, y era algo que ya sospechaba desde antes, de que entre los testigos había de 4 a 5 veces más fallecidos con diagnóstico, ¿no? Nótese que dije con diagnóstico, no por esta enfermedad, porque son dos cosas diferentes, pero que había de 4 a 5 veces entre los testigos, 4 o 5 veces más de fallecidos con ese diagnóstico que entre la población no testigo. Y eso yo me sentí en el deber moral de comunicarlo al resto de mis hermanos, porque obviamente no lo sabían, no se daban cuenta de esto, ellos nos investigaban hasta ese punto. Así que yo lo compartí en mis estados y eso fue algo que, bueno, encendió las alarmas a los ancianos y ahí sí, ya empezaron a citarme seguido, ¿no? claro, por Pero fue algo que supuesto. me llamó la atención y que yo tuve que compartir porque supuestamente nosotros, en ese momento como testigos obedientes a todas las medidas de salud que se nos recomendaban o que se nos imponían prácticamente, como éramos los más obedientes y yo era testigo de que entre los testigos eran por ahí los que más hacían caso a ese tipo de recomendaciones. Ujú. Supuestamente, en teoría, entre los testigos tendría que el índice de mortalidad tendría que ser mucho menor. Sin embargo, no era igual, no era que no tan solo no era igual, sino que era 4 o 5 veces superior al de los mundanos, que supuestamente, mundano entre comillas, no lo digo despectivamente, pero me refiero a cómo entre ¿Cómo los lo testigos expresaban? Ujú, se expresaba, ¿no? En un principio, sí, se eh, entiende. contra los que, es decir, con referencia a los que no eran testigos. Pero ¿cómo era posible que entre los no testigos, que eran más desobedientes, que no tenían la guía de la organización, cómo era que entre ellos había menos mortalidad que entre los testigos? Ahora Claro. exactamente la cifra del índice no me acuerdo, pero bueno, lo tengo anotado por ahí, pero sí que eran de 4 a 5 veces más. Daniel, ¿te refieres al hecho, perdón que te interrumpa, amigo, te refieres al hecho de que las cifras o las estadísticas que estaba presentando el cuerpo gobernante a través de los informes era, estaba inflado y que esto representaba un mayor porcentaje de aquellos fallecimientos de los mundanos que en un momento dado por la misma enfermedad y que al momento de presentar el informe, el tema del dato bibliográfico, es decir, de la fuente, como tú le llamas, realmente no la revelaban, porque al final de cuentas sabían que si revelaban la fuente, la persona podía ir al dato bibliográfico y decir, ah, caray, esto como que no concuerda, ¿no? Con lo que me está diciendo el cuerpo gobernante a través de su informe, con el dato bibliográfico como fuente. ¿A eso te refieres? Yo no me refiero a que ellos inflaban las estadísticas, porque de hecho no les Ok. convenía, no les conviene que hubiera mayor cantidad de muertos entre los testigos que entre los no testigos, Ah, porque perdón. porque obviamente eso los deja mal, muy mal parados. Pero es decir, tomando como ciertas las cifras que daba el cuerpo gobernante y tomada como ciertas
las cifras que daba la Organización Mundial de la Salud, que en teoría es un organismo confiable según la misma sociedad Watchtower. Es decir, tomando esas dos fuentes confiables, el índice de mortalidad, no de letalidad, de mortalidad entre los testigos era de 4 a 5 veces mayor que entre los no testigos. Ok. Después, inclusive, bueno, algunos, como siempre, los testigos, los hermanos, porque yo llamé también a la sucursal por este asunto para darle a conocer por si ellos no sabían, y el que me atendió ahí me decía que, bueno, usted sabe, hermano, que los del mundo, las organizaciones que no son del mundo no son tan confiables y eso, ¿no? Con respecto a las cifras que daba la Organización Mundial de la Salud, me decía esto, ¿no? No a las que daba el cuerpo gobernante. Y yo sabía que me podía decir esto y en cierta medida, bueno, podía tener razón, porque como testigos desconfiamos de lo que los organismos del mundo por ahí pueden decir. Pero el asunto vino el año después, Perdón, cuando antes de pasar a ese detalle, ¿te refieres a letalidad como contagios? Porque cuando hablamos de contagio no nos referimos a muertes. ¿Te refieres a letalidad como contagio? Sí. no, letalidad es la cantidad de muertes dentro de un mismo grupo de enfermos. Eso es letalidad. En cambio, la mortalidad Ok. es la cantidad de muertos entre toda la población en general, contando enfermos y no enfermos. Ok, perfecto. Bien. Yo para diferenciar bien los diferentes grupos, tuve que hacer varios cálculos para quitar de la población mundial el grupo de testigos, ¿no? Cosa de que las estadísticas estuvieran bien hechas, ¿no? Bien puras, por decirlo de alguna manera. Claro, por Eh, supuesto. y lo que estaba comentando era de que, bueno, el asunto vino el año que viene, el año Siguiente. posterior, el año siguiente, cuando en el mismo sitio oficial, jw.org, sale un tema de portada en su página principal, dando la cantidad de muertes por esta nueva supuesta enfermedad, por el CO, Sí. dando cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. O sea, de que ya no podían decir los de la sucursal, ningún hermano, ningún testigo, no podía decir, bueno, estas no son cifras confiables porque la misma organización las estaba citando en su sitio web oficial. Obviamente se supone de que la organización en teoría no va a poner algo que no sea oficial, pero ella misma puso en el artículo que puso, creo que se titulaba 6 millones de muertes bueno, Ujú. por esa enfermedad, y ahí entonces le estaba dando validez a las cifras de la Organización Mundial de la Salud. O sea que ya con eso ya nadie me podía eh, refutar lo que yo decía, ¿no? En cuanto a las estadísticas. Ujú. Ok, correcto. Igual, Ah, igual, igual en el asunto de los supuestos contagios, también las cifras, el índice, el porcentaje era también mucho mayor entre los testigos que entre los no testigos. ujú. Si bien la organización en su sitio web oficial no dio, o yo por lo menos no vi información al respecto, sí la tomé yo del superintendente del circuito, porque el superintendente del circuito cuando nos hacía la visita cada 6 meses, daba las cifras de los supuestos infectados en el circuito. Y yo esas cifras las anotaba y después sacaba los cálculos y era mayor también el número de supuestos infectados entre los testigos que entre los no testigos. En este momento no me acuerdo los índices exactos, pero los tengo anotados en los cuadernos, bueno, que dediqué para anotar esa información. Ok, correcto. Es interesante lo que dices, por ejemplo, ahorita estaba yo buscando, estaba yo poniendo la atención, pero toda la atención, pero me atreví a investigar qué es la tasa de letalidad. Y dice que la tasa de letalidad, abreviado como TL, es la proporción. Cuando hablamos de proporciones, son porcentajes de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Interesante tus puntos, mi buen Daniel, has investigado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de letalidad, hablamos de proporciones. Ujú, es correcto. Muy bien. Me Sí, sí, acabas de dar una lección ahorita sobre este tema. Muy bien, excelente.
Me gusta eso. Claro, inclusive yo me aseguraba de hacer bien las cuentas y los cálculos y no me quedaba con mis mismos cálculos, sino que se los pasaba a alguien que había estudiado profesorado de matemática para que corroborara lo que yo había sacado. Es decir, quería tener otra opinión y confirmar, ¿no? Lo que yo había sacado. Ujú. Así que, y de hecho, bueno, esta persona, bueno, me ayudó en ese sentido. Siempre Claro, tratando de verificar y ver si podía haber algún error o yo podía haber cometido algún error en ese aspecto, ¿no? Como en otro. claro, por supuesto. Ahora, Daniel, una pregunta. Tú, tú me indicas que en ese momento el cuerpo de ancianos te había señalado o te había, vamos, te había señalado por lo que había determinado que tú eras una mala compañía. ¿En qué sentido y qué aplicaba el que tú fueras una mala compañía? Es decir, ¿a qué quedabas limitado? ¿Dio el informe a la congregación a través de una reunión de Zoom? ¿Cómo fue ese tema? Perdón, y antes que me conteste, y todo por activar tu pensamiento crítico. Quiero hacer nada más un paréntesis a la audiencia. Disculpa que te interrumpí, Daniel, pero por ejemplo, en el broadcasting de este mes de agosto 2023 se hace referencia como una forma de burla por parte del cuerpo gobernante al tema de estudiar o prepararse profesionalmente. Es decir, para el cuerpo gobernante ha sido, es y siempre será que estudiar a nivel universitario cuando te preparas adecuadamente implicará en todo momento una discriminación por parte del cuerpo gobernante a este objetivo que es muy noble, el de estudiar una carrera universitaria, el de prepararse mucho mejor. Eh, Saber, por ejemplo, distinguir entre una cosa y otra ya a nivel profesional. Entonces, digamos, el cuerpo gobernante quiso meter un gol en su broadcasting para todos sus adeptos al decirles, es que estudiar no es bueno. Y pone muchos peros, ¿no? Porque por ejemplo, a presionar con un noviazgo, vas a perder tiempo para las actividades teocráticas, pero y X, Y, Z, pero en realidad el tema aquí es el temor que tiene el mismo cuerpo gobernante para que una persona llegue a activar su pensamiento crítico, llegue a activar su capacidad de análisis. Ahora, te devuelvo la palabra, Daniel. ¿En qué sentido fue el tema de que te señalaran como una mala compañía? Claro, es algo que inclusive ni siquiera a mí me quedó lo suficientemente claro porque eran muy ambiguas las acusaciones, si se quiere, ¿no? En Mm, cierto momento me acusaron o dijeron de que yo me estaba por ahí metiendo en la política porque en cierta oportunidad en mi estado puse el fragmento de un video de un funcionario del Estado, de un político de acá de Argentina, donde ahí decía claramente, y este video se puede consultar en YouTube, en la página, en el sitio web de YouTube, perdón, del diario Crónica de acá de Argentina, donde decía claramente que los pinchazos eran experimentales, es decir, lo decía el mismo gobernador de la provincia, no lo decía cualquier persona, ¿no? Y esto para demostrar de que eran experimentales todavía, porque había muchos profesionales de la salud entrevistados por un periodista de acá de Córdoba que aseguraban de que no eran experimentales. En cambio, el gobernador decía que sí, que eran. O sea que por subir, por ejemplo, este tipo de fragmentos, citar a un político, pero sin ninguna intención, es decir, política, de tomar partido o a favor o en contra de cierto partido político, sino con simplemente la intención de corroborar este hecho de que los pinchazos eran experimentales, bueno, se insinuó de que yo ya estaba como metiéndome en contra del gobierno, de la política. Eso es lo que se me dio a entender. Pero ya, yo repito, inclusive en el mismo discurso de señalamiento que lo tengo grabado, después te lo puedo pasar para que, sería bueno, muy bueno, la verdad. Digo, si lo este, quieres compartir, adelante.
lo podemos Claro, pasar. sí. Lo único es obviamente no, al ser un tema de señalamiento no da nombre, pero es decir, es un tema que se me dio a mí porque ellos el día anterior me llamaron para que viera el tema porque era un tema de señalamiento, ¿no? Inclusive en ese momento no me había quedado claro si era un tema de señalamiento para mí porque era tan inespecífico el tema que después yo tuve que llamar al superintendente de grupo y pedirle que me confirme si era que me habían señalado o no, y me dijo que sí, me habían señalado. Por eso, la pregunta es, si una persona se nota que aún estando en la congregación, se la pasa todo su tiempo y sus energías en cosas que realmente no edifican y no sirven y son vanas, la pregunta es, ¿será una buena compañía para mí? ¿Me servirá tener trato con esa persona? Pero, en fin, es un tema que da, bueno, no sé, no quiero utilizar una palabra inapropiada, pero que, Dila y yo no te preocupes. no, voy a repetir lo que me dijo otro conocido, ¿no? Dijo que da asco a veces Mm, lo que se escucha, en el sentido de lo poco serio de cómo se trató el asunto, cómo me trataron a mí, eh, y bueno, es decir, no había razón porque en síntesis lo que hicieron fue coartar mi libertad de expresión. Yo lo único que hacía era valerme de lo único que tenía yo mío para expresarme, ujú, porque yo siempre respeté inclusive en lo que eran las reuniones de predicación por Zoom, las ok, reuniones propiamente dichas por Zoom. ujú, Cualquier otra reunión teocrática, yo nunca abrí la boca dando mi opinión o contradiciendo a otros o al cuerpo gobernante o a los mismos hermanos, porque los mismos hermanos, testigos, ellos eran dueños y señores de decir, ah, sí, el bicho este hace tal cosa, hoy me pinché, hoy me contagié, y yo tranquilamente podría haberlos refutado inclusive con evidencia oficial que yo tenía, pero ni siquiera en ese aspecto yo intenté crear divisiones o conflictos o peleas ujú, en este tipo de reuniones. Simplemente yo me valí de lo que era mío, que eran mis estados, que yo era dueño y ujú. señor de poner ahí lo que consideraba correcto. Inclusive yo hice la aclaración en un par de oportunidades de que el que quisiera bloquearme era dueño de hacerlo, que yo lo entendía y lo respetaba. Ujú. Y ellos querían de que yo los bloqueara si no sabían, yo los bloqueaba, como, bueno, cierta persona me pidió, y lo hice, y yo lo entendí y no me enojé nada, pero ni siquiera me dejaron eh, que yo pudiera expresarme libremente en algo que era mío. Es decir, se metieron hasta en ese aspecto. Me quisieron controlar hasta en ese aspecto, ¿no? En lo que tenía que ver con mi libertad de expresión. Ok. Oye, Daniel, una pregunta, porque esto a mí, bueno, yo ya no estuve, cuando vino el mundo de la virtualización, por ejemplo, no, si bien me tocó una parte, se puede decir, del mundo de la virtualización. ¿Qué indica esto? Que hoy, por ejemplo, un anciano te puede revisar tus redes sociales, revisa, por ejemplo, qué es lo que subes de contenido, checa tu foto de perfil, tus estados, perdón, si tienes TikTok, revisa qué es lo que tienes en TikTok. Vamos, es una revisión exhaustiva, pudiéramos decir que lo que hace hoy actualmente los ancianos para con los adeptos o los miembros de su congregación. Bueno, yo la verdad que, para ser honesto y a ciencia cierta, yo no puedo afirmar de que esto sea así, ¿no? De que haya como un tipo de espionaje. Yo puedo hablar nada más lo que me tocó a mí. Yo sé de que lo que yo publicaba, había siempre dos o tres ancianos que me figuraba como visto. Tampoco puedo asegurar de que lo hayan leído porque a uno le aparece como que lo vieron, pero por ahí puede ser de que la persona pasó los estados sin verlo, ¿no? Ujú. Y a uno le figura como visto. No, sí, Pero claro. obviamente lo vieron porque si no, no me hubiesen llamado a tantas reuniones por videollamada, ¿no? Claro. Eh, de hecho, en una de las reuniones me comentaron de que otros hermanos que no eran ancianos, como que le habían comentado de las cosas que yo subía a mis estados. Ajá. Exacto. Es lo que te iba a decir hace un momento también.
También, por otro lado, hay hermanitos, ¿verdad? Muy amorosos que de repente le dicen, oye, oiga, hermano anciano, fulanito de tal subió esto, ¿no? Entonces, como generando ¿cómo le dicen? La cizaña para que entonces te investiguen en un momento dado. Sí, hay gente muy adoctrinada, ¿no? Demasiado adoctrinada, que son los primeros que te señalan o te acusan, ¿no? Y de ahí se desprende todo el problemón, ¿no? Puede que sea por cizaña, como puede que no, porque yo también sé de que hay testigos con toda la buena intención claro, se asustan y se alarman de que haya alguien que no piense en todo aspecto igual a la organización o a ellos. Es decir, yo entiendo a todos los testigos, yo entiendo a mi familia ahora, a los que me bloquearon, a los que me eliminaron de ciertos grupos de WhatsApp, Mm, los entiendo perfectamente porque yo 35, 33, sí, 35 años absorbí ujú, la doctrina de la organización hasta el punto que yo llegué a pensar como la organización. En claro. muchos aspectos yo a veces me adelantaba a ciertas cosas que la organización después sacaba, ¿no? Pero eso porque yo tenía la costumbre de estudiar bien lo que era la enseñanza de la organización. A veces Claro. inclusive más que otros testigos que a veces tenían su escuela de ancianos, su escuela de precursores. Eh, a veces yo tenía, y no es por vanagloriarme, sino que simplemente estoy relatando los hechos, ¿no? A Sí, veces claro. cuando jugábamos los juegos bíblicos, donde ahí se pone a prueba el conocimiento de uno, entre los testigos hay juegos bíblicos, Ujú, donde dice, bueno, se ve quién sabe un poco y quién no. Y bueno, y yo jugaba con muchos de estos hermanos que habían ido a escuela de precursores, de ancianos, de siervos ministeriales, y bueno, ahí, bueno, a ellos en esos juegos les podía ganar. claro, por Pero supuesto. yo a lo que quiero ir es a esto, es que yo por ahí estudiaba más que muchos de ellos. Es por eso de que eh, podía darme cuenta de algunas cosas y bueno, tenía cierta autoridad moral como para decir, no sé, no concordar con cierta enseñanza o discrepar. Pero el testigo común y corriente, quizás porque también a veces no tiene tiempo, ¿no? Yo, bueno, en ese aspecto fui un privilegiado porque mis circunstancias me permitieron investigar cosas que a otros no. Ujú, Muchos testigos, más los que tienen más responsabilidades, los que están casados y los que tienen hijos, a duras penas logran marcar la atalaya y si es que lo hacen, ¿no? Si le dan una leída. Yo, por ejemplo, para prepararme para cierto estudio de la atalaya, hubo ocasiones en que tardaba 6 horas en preparar la atalaya porque no tan solo subrayaba, sino que buscaba todos los textos, los anotaba, buscaba todas las palabras en el diccionario, buscaba información adicional, inclusive con el texto del día, que se nos aconsejaba a no tan solo leer el texto y el comentario, sino leer el capítulo de la Biblia en el cual se encontraba el texto eh, que servía de base al texto del día, ¿no? ujú. Y bueno, y a veces cuando nos tocaba el Salmo 119, bueno, por un solo texto tenía que leerme los casi 200 versículos del Salmo 119. Para poder entender el contexto. Sí, pero a veces era innecesario porque en el Salmo 119 se habla de muchas cosas, ¿no? Es decir, no es que guarda relación directa el principio del Salmo 119 con el final, porque Ok, a veces es como los proverbios que, bueno, son máximas por ahí aisladas unas de otras, ¿no? Son claro, consejos aislados. Pero bueno, yo me lo leía igual, a todo el Salmo por un versículo. claro, por supuesto. Recapitulando, Daniel, una pregunta. Entonces, ¿en qué año fue el señalamiento? El señalamiento fue el 11 de agosto de 2021. Hace poquitos días se cumplieron 2 años. Inclusive Exacto. en mis estados lo puse fragmento del video de señalamiento y bueno, unos comentarios adicionales míos que puse para que otros testigos vieran, y no testigos también, que en realidad a mí me hicieron un favor al señalarme y, Ok, y se echaron tierra encima de ellos mismos porque, bueno, a mí me dejó como alguien que no estaba de acuerdo con todas las irregularidades que se cometieron durante estos últimos 3 años, ¿no? claro, por supuesto. Pero ahora, Daniel, para esa fecha, 11 de agosto de 2021, prendiste la mecha y estallaría esta mecha. Bueno, llegaría la pólvora y estallaría.
porque hoy la situación es un poquito más difícil, pudiéramos decir, sí, Claro, así todo yo, bueno, acepté hasta cierto punto el señalamiento, no estaba de acuerdo, obvio, me pareció injusto, pero bueno, seguía siendo un testigo que aceptaba lo que los ancianos dictaminaban. claro. Pero sí, es cierto, esto en este último tiempo ya fue diferente la cosa, porque bueno, después sí, con el tiempo sí llegué, o se llegó a formarme un comité judicial. No sé si es que a eso a lo que apuntabas, pero Pues Daniel, interesante todo lo que has pasado, este tipo de cuestionamientos de lo que ya comentaba hace un momento, cómo los seres humanos eh, estamos preparados para poder cuestionar, para poder hacer un análisis, para poder hacer una crítica. Sin embargo, vamos a dejar a un lado o atrás en el pasado este cuestionamiento que tú hacías y que compartías en tus estados en relación a esta enfermedad y en relación a lo que la Organización Mundial de la Salud presentaba y con las diferencias de que el cuerpo gobernante también presentaba sus informes. Más recientemente, pudiéramos decir que en el 2022, se puede decir, tú comenzaste a cuestionar otros detalles más ahora del corporativo de la Watchtower o como un servidor le llama, de este grupo de coerción. ¿Qué puntos tú comenzaste a cuestionar y por qué, Daniel? bueno, todo lo relacionado con lo que pasó estos últimos 3 años me Ajá. llevó a preguntarme muchas cosas, ¿no? Este, como ya lo mencioné antes. Y ahí fue que me decidí a investigar a la organización, ¿no? Yo inclusive, bueno, esto se lo mencioné a algunos integrantes de mi familia, que yo iba a investigar a la organización como tenía que investigarla, ¿no? Es decir, acudiendo a las fuentes que sea necesaria para confirmar cosas que, bueno, sospechas que yo tenía y que me habían dejado estos años y, bueno, por ahí años anteriores también, ¿no? Pero principalmente estos últimos 3 años. Así que lo que pasó en estos últimos 3 años me decidió a mí, con todo el temor del mundo, a investigar la otra versión, la otra cara de la moneda. Eh, Como dije, lo hice con gran temor porque sabemos eh, lo que esto implicaría y las consecuencias que puede llegar a tener. Pero bueno, yo estaba decidido a saber la verdad, con el convencimiento de que la verdad no tiene que temer a nada. Es decir, si una persona dice la verdad, tiene que estar dispuesta a mostrar las pruebas y a que uno le cuestione, le haga preguntas o que le solicite pruebas. Y eso era lo que yo me decidí a hacer para con la organización, ¿no? Ya no tan solo escuchar su versión, que la escuché por 33 años, sino a ver qué tenían que decir otras personas, en este caso los ex miembros. Y bueno, esto me decidió porque yo lo comparaba, por ejemplo, con lo que había pasado los últimos 3 años, donde a las personas que investigaban se le ponían ciertas etiquetas y se los hacía quedar mal, se los intentaba desacreditar, ¿no? Como poniéndole ciertos rótulos como, bueno, anti esto, anti lo otro, y ante el público quedaban mal y se los intentaba desacreditar. Y yo veía este parecido con lo que la organización quería hacer con ciertas personas o ciertos testigos. Exacto. Em, ¿Qué temas, qué puntos llegaste a cuestionarle al cuerpo de ancianos? O más primero, poner en tus estados. Sí. Bueno, yo siempre quise ir más o menos por las cosas que podían ser oficiales, ¿no? Ujú. No quería ir directamente a lo que la organización llama o califica de mala manera como apóstatas, que en realidad después yo llegué a saber que no eran tal cosa, no eran apóstatas, sino vendrían a ser algo así como herejes. Y me Mm. di cuenta de que, bueno, en realidad los verdaderos apóstatas
estaban dentro de la organización y bien arriba, ¿no? Bien en la cumbre. Exacto. Así que, así que yo intenté ir por aquello que parecía ser ¿cómo decirlo? Eh, que tuviera la apariencia o la pinta de ser algo serio, que estuvieran involucrados, no sé, abogados, jueces, y algo había visto en un título una vez en YouTube, me apareció una recomendación, y que lo vi, pero no, sí vi el título nada más, que tenía que ver con la Comisión Real de Australia, australiana, ¿no? Eso me pareció algo serio, algo que se podía verificar, confirmar, porque de hecho, bueno, aparentemente no eran lo que la organización decía que eran apóstatas, porque así a grandes rasgos vi que había un juez, un abogado, y eso me pareció que era una información que digna de analizar o de ver por lo menos, ¿no? Ya que eran funcionarios públicos, no eran de lo que la organización llama apóstata. Y bueno, si esto era así, si eran jueces y abogados de la vida real, de gobiernos reconocidos, tenía que haber alguna forma de eh, confirmar o refutar lo que ellos dijeran o de lo que yo pudiera llegar a ver ahí. Y fue por eso que me decidí a ver la audiencia ¿no? de la Comisión Real Australiana. Y bueno, y mi sorpresa, bueno, fue enorme. Cuando tú pusiste en tu estado sobre la Real Comisión Australiana, ¿hubo algún comentario por parte de algún anciano y qué es lo que te dijo? No, inmediatamente no. No, no. Lo que sí, esto pasó el 8 de enero de este año, del 2023. Este 8 de enero, perdón. Sí. 8 de enero del 2023. Hace pocos Ajá. meses. No, de los ancianos no tuve nada, ninguna llamada directa ni nada. Pero lo que sí, empezaron a eliminarme de hermanos, propios hermanos, ¿no? Y familiares también, de grupos de WhatsApp, a bloquearme los contactos personales. Ujú. Pero de lo que era de grupos de WhatsApp que yo pertenecía, me eliminaron de tres, cuatro, y también se fueron del grupo donde yo estaba. Así que en ese sentido sí, fue algo automático, un cambio repentino, ¿no? Sin darme explicación ni nada, me eliminaron de grupos o se fueron del grupo donde yo estaba. Ujú. Tengo ahí una inquietud, Daniel, porque esto también le ayuda mucho a la audiencia. ¿Por qué crees tú eh, que muchos testigos de Jehová que te tenían integrado en un grupo o donde tú estabas integrado en un grupo, vamos, válgase la expresión, se hayan ido y algunos te hayan bloqueado, te hayan eliminado, te hayan evitado? ¿Por qué crees tú? Y por lo que cree todo testigo, que todo testigo cree de que el cuerpo gobernante un poco más y Jehová mismo el que habla. Como una vez un Mm, testigo, un hermano, me comentó hace 2 o 3 años atrás, por lo que yo subía de la información relacionada con la PANDE, eh, me puso un comentario algo así como diciendo que lo que el cuerpo gobernante dice, o el esclavo fiel y discreto en ese entonces, o prudente, era ujú, como si Jehová mismo hablara. Es sí, decir, esta es la mentalidad de la mayoría de los testigos. ujú, Eh, y si uno llega no tan solo a no estar de acuerdo, sino a exponerlo, eh, lo que para mí era claramente una mentira, ujú, porque a mí lo que más me llamó la atención de lo de la Comisión Real Australiana y el punto que yo hice resaltar, no fue el de los abús infantiles, ¿no? Sino el hecho de que Jeffrey Jackson al juez le dijera una cosa bajo juramento, ujú. de que ellos no eran los únicos representantes de Dios en la tierra, Ah, ya. sino que, es decir, a ellos le decían una cosa y a nosotros nos aseguraban que ellos sí eran el único canal de Dios en la tierra. A alguno de los dos les estaba mintiendo, o a nosotros o a ellos, con el Exacto. agravante de que encima, con el agravante de que ellos decían de que sería presuntuoso decir o hacer tal afirmación. Y como Exacto. ellos hacen, a nosotros nos hacen
esa afirmación, nos hacían esa afirmación, automáticamente se están poniendo el calificativo de presuntuoso, porque es lo que hacen, afirmar de que son el único medio de Dios, o conducto o canal de Dios en la tierra. Así que encima de no decir la verdad bajo juramento y de mentir, se autocalificaban como presuntuosos y bueno, no sé qué otra cosa más. Que inclusive esto los dejaba mal parados al resto del cuerpo gobernante, porque el resto del cuerpo gobernante sabía de estas cosas y sin embargo a Geoffrey Jackson no lo removieron ni a nada como quizás tendrían que haberlo hecho y tendrían que haber renunciado también ellos porque ellos eran cómplices de esa mentira. En la Claro, práctica eran cómplices. claro. Imagínate que tú le hubieras dicho, que tú en un comité, es decir, que tú o una persona diga en un comité judicial, ¿usted considera de que el cuerpo gobernante es el único medio en el que Jehová da el alimento espiritual? Y si dijera este testigo de Jehová, no, no considero que sea el único medio. ¿Sabe qué? Entonces usted está cayendo en la apostasía. Jeffrey Jackson, con la respuesta que dio, y eso que no estaba en un comité judicial, ¿no? Estaba ante la autoridad australiana, pero si hubiera estado en un comité judicial, le hubieran dicho, usted es un apóstata, ¿sí o no? Usted es un apóstata porque no está aceptando que el cuerpo gobernante sea el medio por el cual Jehová dispensa alimento espiritual, ¿verdad? Entonces, terrible el tema. Entonces, es la doble moral que tiene el cuerpo gobernante y que ellos sí pueden objetar, pueden poner en tela de juicio o en duda o para su provecho decir, no, no somos el único medio, ¿no? Sería muy ostentoso decirlo. Sin embargo, Daniel no lo puede decir porque Daniel es un adepto. Así es. ¿Qué más, Daniel? Te interrumpí, disculpa. Sí, no, bueno, y aparte de subir ese fragmento, donde, bueno, para mí claramente mentía, para que vean los demás que era una información oficial, me tomé el trabajo de ingresar al sitio web oficial de la Comisión Real Australiana, que está en inglés, buscar el fragmento donde declara eso Geoffrey Jackson y traducirlo con el traductor de Google. Cosa de que nadie diga, ah, bueno, pero esta es información de apóstatas, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque existe la página oficial de la Comisión Real Australiana donde ahí está la transcripción del testimonio de Geoffrey Jackson. ujú. Así todo, hubo alguien también que me llamó y me dijo, bueno, qué pena que vayas entrado a este sitio. Y yo le decía, bueno, pero es información oficial, sí, bueno, pero qué lástima que fue por ese medio, ¿no? Pero no le importó la mentira tanto de Geoffrey Jackson como el hecho de que yo hubiese ingresado a ese sitio, ¿no? O que yo hubiese Exacto. compartido ese fragmento. Sí, exacto. Pero bueno, entiendo y me pongo en el lugar de la mentalidad de un testigo, porque ya lo digo, el que fue testigo sabe cómo piensa un testigo, cómo piensa la organización, y bueno, yo por lo menos los entiendo. No los justifico porque sé que todos tenemos la posibilidad de investigar, tenemos nuestra capacidad de raciocinio, de razonar, de darnos Ujú, cuenta de ciertas cosas, de analizar las cosas, y no tan solo tenemos la capacidad, sino que tenemos el deber de hacerlo ante ciertas cuestiones serias que tienen que ver con nuestra vida y que nos pueden perjudicar grandemente, como ha sido mi caso, porque yo, por las creencias de los testigos, bueno, me privé de muchas cosas y bueno, he pasado necesidades y paso necesidades y sufro las consecuencias de no haber hecho cosas que tendría que haber hecho, ¿no? claro, por En supuesto. sentido académico, en sentido laboral, Ujú. en sentido familiar, es decir, yo ni siquiera, por ejemplo, me casé porque, bueno, por ahí era lo mejor, era lo que se recomendaba en mis épocas, lo mejor quedarse soltero para servir a Jehová, ¿no? Claro. Y entrar al nuevo orden sin ninguna distracción, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Sí, así es. Daniel, esta actitud tuya, por ejemplo, de compartir información en tus estados ahora sobre aquellas cosas que están siendo ocultas o que están siendo, así, ocultas ante los adeptos, tú las mostrabas.
Pero esto te llevó, por ejemplo, a compartir desde enero, febrero hasta marzo, porque en marzo sucedió algo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Nos puedes comentar, Daniel, por favor? Sí, 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 cómo no. Bueno, en marzo me entregaron una carta citándome a un comité judicial. Esto lo hicieron así porque yo previamente me había negado a recibir a un par de ancianos acá en mi casa porque, bueno, me habían hablado para visitarme, dos Ujú, ancianos. Pero bueno, yo le dije al que era superintendente de grupo que ujú, de a uno sí los atendía, pero ok. de a dos ya no. Así que bueno, como no pudieron citarme oralmente, porque obviamente era eso para lo que querían verme, Ujú, bueno, el día 19 de marzo de este año, del 2023, ujú, uno de los vecinos de la congregación viene a mi casa y me entrega este impreso, ¿no? Esta carta en ok. nombre de todo el cuerpo, en nombre de todo el cuerpo de ancianos, Ujú, que es la carta que, bueno, que vas a mostrar, ¿no? claro, claro. Así que ese día me Adelante, entregan la adelante. carta para yo asistir al comité judicial al día siguiente. Menos de 24 horas de preparación o de algún tipo de preparación que pudiera tener yo o defensa, ¿no? Oye, Daniel, entonces, tal como lo podemos ver en pantalla, 10 de marzo la elaboran ellos. 19 te la entrega para que el día 20 tú te presentaras, ¿no? Vamos, fue todo, digamos, como que ni para que te prepararas lo suficiente, vamos. De hecho, tú ya estás más que convencido sobre lo que has expuesto, lo que has compartido. Pero ahora, todo es como que de forma prematura, ¿no? De forma prematura. El entregarte un documento para que te presentes para un comité judicial. Sin embargo, ¿qué deficiencias tú nos puedes hacer notar en este documento, en esta carta, en este aviso para que tú te presentes al comité judicial? ¿Qué deficiencias, perdón, puedes hacernos notar ahí? Sí, yo me di cuenta de varias, ¿no? Porque para esta altura yo ya tenía conocimiento de lo que decía el libro Pastoré. Ujú, Eh, lo que más me llamó la atención es la cantidad de miembros del comité judicial, ¿por porque como qué? se puede leer ahí en la carta, dice claramente que el comité estará formado por todo el cuerpo de ancianos. Y en mi Exacto. congregación, o en mi ex congregación, la cantidad que componen el cuerpo de ancianos son seis. Y yo lo que había visto a ese entonces era de que un comité judicial tenía que estar compuesto por tres o por cinco ancianos, ¿no? Ujú, A veces cinco ancianos en casos por ahí especiales, o por ejemplo cuando se juzgaba a otro anciano, se le hacía un comité judicial a otro anciano. ujú, Pero en mi caso iban a ser seis, porque la cantidad de miembros del cuerpo de ancianos de la congregación hasta el día de hoy son seis, ¿no? ok. El que me señaló a mí, el cuerpo de ancianos que me señaló a mí es el mismo, pero había uno más. Este se mudó. Pero bueno, quedaron estos seis que iban a formar, o que ya formaban, el comité judicial, porque la carta es clara, dice, te escribimos brevemente para invitarte al Salón del Reino, ya que se formó un comité judicial. Y después vuelve a repetir, el comité estará formado por todo el cuerpo de ancianos. Y Ujú, bueno, ahí me sería el presidente. claro. Esto, por un lado, una irregularidad. Otra es que el libro Pastorén dice que tiene que estar firmada por los miembros del comité. Ajá. Acá lo que dice abajo es atentamente Cuerpo de Ancianos de Barrio Loma Florida. No sé si esto contará como firma o si es que a esto se refiere, pero para mí no. Es decir, se entiende que si es firma, Es tiene que ser autógrafa, firma de los miembros, ¿no? claro. La autógrafa, claro. Después, otra cosa que me llamó la atención, es que no se especificaba de qué se me acusaba. Ahí la carta dice, el objetivo es que por medio de este pastoreo, es decir, por un lado, aparentemente era un pastoreo, pero para pastorearme tenían que formarme un comité judicial, con todo lo Ujú, que ello implica, ¿no? claro. Dice
por medio de este pastoreo podamos conversar con vos, así tenés la oportunidad de aclarar ciertas cosas que publicaste en tu estado de celular. Ujú. O sea, eh, la acusación acá sería por lo que yo publico en mi estado de celular, pero en el libro Pastorén no dice nada acerca de esto, ¿no? De hecho, bueno, también no es una acusación directa sobre un pecado grave directo, este, que yo hubiese puesto, no sé, algo malo en mi celular, ¿no? Ujú. Para ellos sí, pero a lo que voy es que no hay una acusación directa. Claro. Y, bueno, y otra cosa que, bueno, otra cosa que me parecieron raras fue, bueno, de hecho, la fecha en que se me entregó la carta, porque Ujú. el anciano tuvo la oportunidad de entregármelo una semana antes que me crucé con él, aunque quizás puede ser que no la haya tenido, pero me pareció muy sospechoso de que, que teniendo la fecha del 10 de marzo, me la hayan entregado el 19 de marzo, Sí. es Ujú. decir, un día antes de la fecha en que se me citaba para presentarme en el salón. Claro, por supuesto. Audiencia, a Daniel bueno, nos comenzamos a contactar a partir de la presentación del vídeo de esta miniatura que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, es reciente, apenas que nos comenzamos a contactar con Daniel y me pareció interesante su comentario, de tal manera que nos pusimos en contacto de forma inmediata. Eso fue hace como 3 o 4 días aproximadamente, ¿no, Daniel? Sin embargo, en esa información yo presentaba vamos a manejarlo así como una directriz dentro del libro Pastoreen al Rebaño de Dios, que es una publicación de los Testigos de Jehová, que está enfocada pues a todas las pautas que debe de observar el cuerpo de ancianos para muchos aspectos dentro de la congregación, especialmente cuando tienen que establecer comités judiciales. Y en ella, en una parte que también pueden ver en pantalla, indica que son hasta 3 ancianos los que conformarán el comité judicial. Entonces, imagínate, cinco ancianos en un momento dado, son muchos, ¿no? Daniel, son demasiados, es decir, como que qué pecadote grave has cometido, ¿no? Para que 5 ancianos puedan hacer el escrutinio, ¿no? Y analizar en qué has Seis. fallado. Seis, exactamente. En Seis. mi caso, seis. Sí, Mande. sí, bueno, habrá sido, no sé, eh, Ajá, uno de los peores pecadores que capaz que haya habido entre los testigos, ¿no? Simplemente por investigar y compartir exacto, la información. exacto. Ahora, llegó el día 20, tú no te presentaste para nada. ¿Hubo algún recordatorio, alguna llamada de atención, alguna llamada telefónica? ¿Qué pasó ahí, Daniel? No me presenté porque de hecho para ese día eh, ya tenía otros planes, ¿no? Tenía que hacer otros trámites, así que Ujú. en realidad ya esto se lo expresé al superintendente que me mandó el mensaje, ¿no? Que me trajo la carta. Así que si bien tenía mis dudas para asistir o no, porque ya algo conocía de cómo se manejaban los comités judiciales, la verdad es que yo ya había hecho planes para ese día y para ese horario. Así que bueno, dije que no, lo más probable es que no iba a llegar, Ujú. así que no me comprometía a asistir. Ok. Está bien, bueno, quedamos así. Y después no me mandaron más mensajes, más mensajes porque yo hice algo que quizás ellos no se esperaban. ¿Qué Eh, fue? Ajá. bueno, lo que hice inmediatamente fue publicar esta carta en mis estados, ¿no? Ok. Con algunas tachas para que no se vean ciertos datos, como el nombre del presidente del comité. Ok. Publiqué en mis estados esta carta, comenté los aspectos irregulares que yo había notado en base a lo que dice el libro Pastorén. Eso también lo escribí, lo comenté en mis estados, para que lo vieran testigos y no testigos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo quería que otros supieran que se me estaba haciendo este comité. Yo no tenía ningún problema, porque yo sabía Ujú. que en realidad no hay razón para hacer este tipo de comité. Eh,
¿cómo decirlo? Simplemente por investigar y poner cosas en mis estados. Ujú. Para el testigo común sí, y para los ancianos sí, es gravísimo, pero bueno, en realidad no es así. Así que entonces lo que hice fue publicar esto en mis estados, pero también fue lo que hice, fui a hacer mis investigaciones al respecto Ajá. a ciertos organismos legales, ¿no? Fui a un departamento judicial Ok. de acá cerca, de Morón, fui a la Fiscalía General de Morón también. Yo ya lo conocía estos lugares porque yo previamente había hecho una denuncia con respecto a la PANDE, ¿no? Había denunciado con Ujú, todas las pruebas que tenía al Estado argentino, a la OMS, ujú. que después me dijo que no se la puede denunciar, y a la Sociedad Argentina de Pediatría. Ok. Así que como yo ya conocía estos lugares y cómo hacer la denuncia, me fui con la carta a averiguar a ver qué tenía de legal esto y qué no. Y me saqué selfies, ¿no? Me saqué fotos con la carta en la mano y con el fondo de estos lugares, ¿no? Ah, Con, ok. con, con el nombre de estos organismos. Y ¿Esas después, fotos las subiste a tu estado? sí, todas las subí a mi estado. Ah, ok. Todo esto, las cartas, las fotos, mis comentarios, todo lo subí a mis estados para que todos supieran, los de mis contactos, que todavía veían mis contactos y que me quedaban, para que supieran y estuvieran al tanto de esto, ¿no? Que me estaba pasando. Oye, Así que Daniel, ¿y autorizas o me autorizas pasar esas fotografías para que la audiencia los pueda ver? ¿Se podrá? Tú me dices. sí, sí, porque esa foto inclusive yo ya les había tachado los nombres que yo no quería que se vieran. Ah, ok, Pero perfecto. se ve claramente que estoy con la carta, por ejemplo, frente al Departamento Judicial, frente a la Defensoría del Pueblo, que, bueno, ahí me atendió un abogado y que le mostré la carta y le sacó fotocopia, y también frente a un colegio de abogados. Es decir, averigüé todo lo posible al respecto, ¿no? Y estas fotos las subí a mis estados y bueno, fueron muchas las personas que lo vieron y debo suponer también, no supongo, me figuraba a mí en los estados como que un par de ancianos por lo menos la vieron. Claro. Lo tuvieron que Después de haber esto, visto. Ujú, después de esto, hice una carta pública en mis estados también, la cual después le mandé a uno de estos ancianos, ujú. solicitándoles información acerca de este comité judicial. Por ejemplo, ¿no? Les preguntaba si me permitían grabar, grabar el comité, si me permitían llevar testigos, observadores, pero bueno, eh, no tuve respuesta y nunca más se comunicaron conmigo por este asunto. Tampoco, tampoco yo volví a interrogarles porque quería ver cuál era su próximo movimiento, ¿no? Su próxima jugada. Pero al menos no, se ve que no hicieron ninguna. O sí habrán hecho una que habrá sido llamar a la sucursal para ver cómo proceder, porque obviamente este, yo fui con la carta a organismos judiciales del Estado. Así Ujú. que bueno, ellos, bueno, habrán interpretado lo que interpretaron. Claro. Dice el libro Pastorén en la página 128. Hay que aprenderse esos datos, ¿verdad? Es interesante. Dice ahí que cuando digamos, un abogado que defiende el derecho o el caso del señalado como pecador, se presenta ante el comité judicial, inmediatamente se desbarata el comité judicial y los ancianos, el comité, vamos, tendrá que dar parte de esto al Departamento de Asuntos Legales de la filial o del corporativo en los Estados Unidos, ¿no? Donde sea. Entonces, para saber qué se va a proceder. Sin embargo, ahora, cuál es la situación de Daniel dentro de la congregación de los testigos de Jehová? ¿Cuál crees tú que sea tu situación actualmente? ¿Te has enterado de que te expulsaron? ¿Te has enterado de que hubo una censura? ¿Te has enterado de que va a haber otro comité judicial? ¿De qué te has enterado? ¿O cuál crees tú, Daniel, que pueda ser tu situación actualmente ante la congregación? Y hay otra pregunta adicional. ¿Cuál es la situación
de ti ante tu familia, porque tú tienes un grueso de familia que son testigos de Jehová. Primero, en relación a la congregación. Claro, hasta el día de hoy a mí no me han expulsado, porque yo eh, tengo manera de enterarme de los anuncios, ¿Ok? bueno, porque escucho los anuncios, la parte final, ¿no? Ok. De las reuniones. Bien. De forma Y virtual, ¿no? sí, sí, por Zoom. Perfecto. Muy bien. No es que yo me conecte por mí, sino que, bueno, conecto a mi mamá, por ejemplo, para las reuniones. Ok, correcto. Si bien yo no escucho las reuniones, o a veces las escucho obligado porque, bueno, ando de acá para allá, pero cuando Ujú. llega al final de la reunión, siempre escucho a ver si se anuncia algo con respecto a mí. Y hasta el día de Claro, hoy no estoy expulsado, ni censurado públicamente. Eh, claro. lo cual es, para el testigo, esto tendría que darle mucho en qué pensar, porque ¿qué se dice de los testigos acerca de los comités judiciales y la expulsión? Que se los expulsa por amor al pecador, pero principalmente para proteger a la congregación, ¿no? Ujú. Y lo hacen siguiendo supuestamente lo que manda la Biblia, lo que manda Jehová. Entonces la pregunta que yo les hago a los testigos, a todos, para que reflexionen es, si ellos en realidad siempre ponen en primer lugar lo que dice la Biblia, ¿por qué acá no prosiguieron con el comité como tendrían que haberlo hecho? ¿No? Aunque yo no me haya presentado, porque el libro Pastorén dice eso, que puede proseguir con los testigos, y en Ujú. mi ausencia hasta me pueden expulsar. ¿Por qué no lo hicieron? Si es que realmente hacen lo que la Biblia dice. ¿Por qué no se preocuparon por mantener a la congregación limpia de mi terrible influencia? Bueno, sí, mi relación con la familia, obviamente, se cortó en buena medida. Este, ya no es lo que era antes. Eso, bueno, es obvio. Quizás yo obré eh, de una manera que no tendría que haber obrado, en el sentido de no haber sido tan directo con lo que yo ponía en mis estados. Yo después me enteré de esto al leer el libro de Steve Hassan, de las técnicas de control mental Ujú. de las sectas. Y bueno, ahí explica claramente de que, bueno, cuando uno es directo, cuando uno por ahí ataca directamente a los líderes de una organización coercitiva o a sus doctrinas, inmediatamente la mayoría levanta una barrera mental, y se ve como amenazada, ¿no? La persona, y rehúye. Yo quizá en esto fui un poco ingenuo, pensando de que por ahí me iban a agradecer la información que les estaba compartiendo, ¿no? Ujú. Pero obviamente no fue así. Pero bueno, es algo que sí, que tuve que afrontar, y que hasta cierto grado yo sabía que podía pasar esto. Pero bueno, tenía un conflicto, una crisis de conciencia, como tal cual lo escribió Raymond Franz, ¿no? Ujú. ¿Qué hago? ¿Hago lo correcto Ujú. o... bueno, ahí está. Sí, ¿Hago lo correcto o me quedo por ahí de manera tipo hipócrita, no sé, aparentando algo que no soy, que no creo, ¿no? Después de haber descubierto las cosas que descubrí. claro, Y bueno, y yo lamentablemente es decir, no me pude quedar callado, me sentí con el deber moral de compartir lo que yo sabía con otros testigos. claro. Es decir, me pasó lo mismo que me pasó durante la pande. Es decir, me vi con el deber moral de compartir con otros los que yo sabía para su propio bien, ¿no? Ujú. Después, bueno, cada cual era dueño de aceptar o no lo que Claro. yo compartía. Pero en este caso me pasó lo mismo. Y hubo un cierto momento en que me arrepentí quizás de haberlo hecho, porque, bueno, sufrí muchísimo porque eh, por ahí algunos miembros de mi familia más jóvenes directamente ya me cortaron relación. Una de ellas, bueno, me cortó relación, me lo avisó, me lo dijo por mensaje de WhatsApp. Y después, bueno, hay otro también muy apreciado por mí, que
directamente no quiere ni verme. Y ya sí, va a ser 6 meses más o menos, casi principio de año, de que ya no lo veo, ¿no? A él, porque bueno, él no quiere verme, siendo que antes teníamos una relación eh, muy Ujú. linda, muy especial, muy particular. Algo te había comentado, creo, por privado, ¿no? Sí, claro. Yo mucho por ahí de detalles acerca de mi familia por ahí no quiero dar, Ujú. pero sí, lo cierto es que no tengo la misma relación que antes. De hecho, bueno, es prácticamente que nula para lo justo y necesario, porque bueno, compartimos por ahí un pariente en común, un miembro familiar en común que sí o sí nos tenemos que tratar. Pero bueno, lo cierto es que la gran mayoría, este, eh, en cierta medida, en cierto aspecto, bueno, me rechazó como lo hace obviamente cualquier testigo fiel a la organización. Claro, Y es algo que yo entiendo y lo comprendo. Yo, es decir, de hecho, mi familia, bueno, son excelentes personas. No tengo nada que decir de ellos porque siempre han sido y siguen siendo muy buenas personas. Lo único que, bueno, cuando hay que ser fieles a la organización está ante todo lo demás, inclusive ante lo que la Biblia pueda decir, que supuestamente es la base de lo que el testigo cree. Pero claro. sabemos que en la práctica ni siquiera la Biblia es la que manda, es el cuerpo gobernante. Ujú. Así que yo, sí, al principio la verdad que estuve muy dolido, muy deprimido, la pasé muy mal, Ok, pero bueno, fue la consecuencia de yo tener que decidirme por decir la verdad que yo había descubierto. ujú. Y eso que fui bastante cauteloso en la manera como me expresaba y eso, ¿no? Es decir, me tuve que aguantar muchísimo, porque yo la primera reacción que tuve apenas descubrí lo que descubrí de la organización fue: yo renuncio de esto, no quiero saber más nada, no puedo ser parte de esto. Pero una vez Ujú. que me calmé y ya eh, con la mente un poco más clara, dije, bueno, ¿cuál es la forma más inteligente en la que puedo proceder? ¿Renunciando o estirando lo que más pueda alguna posible expulsión o renuncia? Ujú. Para poder compartir con el que quiera leer o escuchar lo que yo tengo para decir, las cosas que yo he descubierto, ¿no? Por más que no sean inclusive miembros de mi familia, porque eh, quizás hay personas que no son miembros de mi familia, que son por ahí las que más puedan llegar a leer lo que yo cada tanto publico en mis estados, porque sigo publicando cada tanto algunos puntos que considero que tienen que saber. Claro. Pero, Daniel, bueno, un comentario como una forma de tranquilizar, digamos, estas emociones que sientes ahorita, es el hecho de que, vamos, tú, tú presentaste, compartiste la información, tal vez platicaste con ellos. Sin embargo, creo que hay una responsabilidad que tú asumes en el hecho de compartir. De ellos dependerá reaccionar, porque de igual manera tú reaccionaste y es por ello que hoy estás en esta situación. Tú no sabes si el día de mañana tal vez alguno de ellos reaccionará ante la información o incluso le llegará el cuestionamiento por otro lado también. Y lo que sí te puedo decir es que te entiendo perfectamente. Tengo también un hermano que es testigo de Jehová, que incluso es recién testigo de Jehová. Y hace un par de años le advertí acerca de alejarse de esta secta coercitiva, de lo destructivo que es. Y le advertí del hecho de que algún día, si él persistía en este tema, me dejaría de hablar. En efecto, tiene como unos 15 días aproximadamente. No, como un mes, perdón, como un mes que me dejó de hablar. Entonces, digo, comparto contigo el sentir, porque esto suele pasar, ¿no? Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, vamos, de repente me tambaleó el tema de que estando dentro del activismo, y él lo sabe muy bien, ¿eh? Sabe muy bien que estoy en el activismo,
y le compartí muchísima información, pero aún con todo no reaccionó. Entonces, bueno, puedo entender otros detalles más, puedo entender en el sentido de que, que junto con otros de mis hermanos carnales, que hemos hablado al respecto sobre el tema, hemos deliberado que no es tanto el tema de fe, sino hay otros detalles más involucrados que no los voy a exponer ahorita. Pero que tarde que temprano, cuando haya un punto de quiebre o un cambio, él posiblemente deje a esta secta de coerción, pese a que él sabe muy bien qué es lo que le va a sobrevenir, ¿no? Que es el ostracismo y la muerte social. Pero de momento creo que debemos estar tranquilos y satisfechos por nuestras acciones, de haber informado, y ya dependerá de ellos el tomar también acciones, ¿no? De responder ante esta información. Pero así es. Ahora, como tú dices, vas a esperar que, vamos, que suceda lo que tenga que suceder más adelante. De momento vas a continuar. Actualmente vives con tu mami, ¿verdad? Sí, 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 Ok. sí, así es. Y la situación con ella, ¿cómo es? Porque es importante también, por ejemplo, tu tranquilidad emocional. Es importante. Si algo tiene el activismo, Daniel, es no tan solo hacerte la entrevista, no tan solo presentar información, sino de aquellas personas con las que vas creando una amistad dentro del activismo, que nosotros nos interesemos en ustedes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y es mi pregunta, ¿cómo te sientes ahorita en relación a la convivencia con tu mami? No, yo ahora, dentro de todo, sí, estoy mucho mejor, ¿Ok? perdón, estoy mucho mejor de lo que llegué a estar en un principio. Ujú, Eh, y sí, como que ya estoy, en cierto sentido, estoy resignado o abnegado a esta situación que sé que una de dos, o puede cambiar o puede que no cambie nunca. Pero bueno, yo estoy con la conciencia tranquila de que hice lo correcto. ujú, Es decir, a mí lo único que me pueden acusar es de haber investigado y de haber compartido de lo que he investigado, ujú, ya sea con respecto a la organización o con respecto a lo que pasó estos últimos 3 años. ujú, Y en ese sentido, a pesar de que he tenido muchos enemigos y a veces me gano más enemigos todavía por denunciar cosas que veo que no están bien, que no son correctas, ujú, tengo esa conciencia tranquila de que hice mi conciencia me dictaba que era lo correcto ujú. y que cumplí con lo que consideré que era un deber moral, Claro. a pesar de las consecuencias, ¿no? Pero bueno, sabemos de que esto ha pasado, no tan solo en el ámbito religioso, sino también en otros ámbitos, científicos. Es decir, las personas que están dispuestas a denunciar las mentiras y a decir lo que piensan o lo que ellos consideran que es verdad, muchas veces estas personas van en contra de la corriente y se ganan la desaprobación de por ahí la mayoría, de las grandes masas, que muchas veces lamentablemente no tienen eh, esa capacidad de analizar las cosas, de tener un pensamiento crítico, más que crítico, un pensamiento analista, diría yo, de Ujú, analizar las cosas, exacto. porque ya a veces se es crítico, pero ya es una crítica eh, que inclusive puede que sea parcial, pero en cambio el análisis es más objetivo, es más imparcial y es lo que lamentablemente no abunda, y no abunda sobre todo en los grandes grupos, en las masas, en las colectividades. Claro, por Y, supuesto. Pues así es, Daniel. Pues Daniel, pues te agradezco mucho por haber compartido esta información de tu vida personal. Yo sé que para ti ahorita ya es demasiado tarde o demasiado temprano, yo diría, ya casi temprano, que casi te vas a ir ahorita a dormir para descansar y recuperarte. Por lo que te agradezco mucho de nueva cuenta que hayas compartido la información y vamos a esperar
¿Cuál es la respuesta de la audiencia? ¿Qué comentarios nos va a dar la audiencia? Nos va a decir incluso si ha pasado por una situación de esta naturaleza, y que también incluso invitamos a la audiencia a compartir su experiencia si está pasando por una situación vamos, de esto, exactamente de esta experiencia tuya que también estás viviendo. Pues Daniel, muchas gracias y estaremos en contacto de nuevo contigo por cualquier cambio que haya, alguna novedad que nos quieras compartir, algo que quieras darle también a la audiencia, ¿sí? Pues Daniel, descansa, pasa el mejor pues ya que te puedo decir, la mejor de las madrugadas y el mejor de los días, ¿sí? Ah, bueno, obviamente esto va a traer cola, como se dice acá en Argentina, ¿no? Porque de alguna u otra manera siempre las cosas se llegan a saber, ¿no? Siempre hay algún testigo que ve algún video, o inclusive yo mismo capaz que lo suba a mi estado, porque no tengo ningún problema ya Ok, en compartir. Pero bueno, no, te agradezco a vos por esta oportunidad y lo que sí quería dejar en claro y que la audiencia, todos tengan también por ahí la parte más importante de esta entrevista, que no se da tan seguido y que no es común, es lo de la carta. Es decir, porque la carta, ujú, lo que a mí me hicieron, no se lo hacen a casi a la mayoría de los testigos porque sabemos de que los cuerpos de ancianos no quieren que haya prueba escrita de que existen los comités judiciales y de que se hacen comités judiciales. Sin embargo, como se ve claramente en la carta, en el caso mío, no van a poder negar de que se me formó un comité judicial, el cuerpo de ancianos de la congregación, ujú, porque está la carta como prueba y porque exacto, ya por lo menos un abogado la vio. Así que si este abogado le llegara a preguntar el día de mañana si existe un comité judicial o no, es imposible que lo nieguen porque está la prueba escrita. Y que esto sirva como constancia, como prueba de que entonces, la Organización de los Testigos de Jehová efectúa comités judiciales exacto, y por más que lo intente negar, en el caso mío por lo menos yo puedo probar de que me formaron un comité judicial y lo puedo demostrar con esta carta que me entregó en mano uno de los ancianos. claro, por supuesto. Decimos en México, cuando alguien se hace evidente, decimos, se pone de pechito, así decimos, ¿no? O también, como en otros lugares lo dicen, se pone la soga al cuello porque no puede negar lo que queda evidenciado. Y en este caso es la carta. Pues bien, Daniel, de nueva cuenta, muchísimas gracias y trata de descansar y estaremos en contacto, amigo, para cualquier tema, cualquier cambio y con toda confianza para poder compartir la información, ¿sí? Descansa, Bueno, Daniel, te agradezco, Jimmy, igualmente. para servirte. Muchas gracias a ti. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.